Hola y bienvenidos a De Conocimiento Humano, tu anfitriona Pris. Y pues bueno, tenemos un tema lo bastante interesante, ya que hemos visto los recientes acontecimientos por internet de gente que se denomina gurú, que anda pululando por las redes de internet. Hay uno que si no quería ser famoso, pues ya es famoso por lo malo, saben, de Quintana Roo. Pero pues yo no voy a dar nombres ni mucho menos porque no me compete, no soy la justicia, ni mucho menos. Pero sí, creo que me he fijado que necesitamos hablar de este tema y lo vamos a hablar de la falsa espiritualidad de nuestros días. ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿No? Y bueno, pues el día de hoy tenemos que pocos entienden el concepto de la espiritualidad y ahora tienen entrecomillado un desapego exagerado, anedonia, que es la falta de interés emocional, represión, un énfasis exagerado a lo positivo, miedo al enojo, excesiva compasión, límites débiles, pobre inteligencia emocional, entre otros. Y esto es lo que dijo Masters. Por lo tanto, muy recientemente ha tenido un auge lo que es la espiritualidad, la yoga, la meditación, tanto en pequeñas como en grandes ciudades, habiendo muchos centros que te van a brindar el nirvana mediante paquetes que incluyen un cambio de estilo de vida, una dieta, un nuevo grupo de amigos. Y entonces nos preguntamos, ¿los psicólogos y los psiquiatras han sido sustituidos con muchas horas de meditación en un grupo que supuestamente es exclusivo? Se han hecho populares las enseñanzas de gurús y sabios que ni saben o se hacen locos del lado oscuro que vamos viendo que esto está implicando. Ahora bien, ¿qué te puedo comentar también? Tenemos una proliferación de esto en las redes sociales con lo que respecta a la espiritualidad. Y esto se ha convertido en una mercantilización de la espiritualidad pop. Vamos a llamarlo de cultura pop para que se vayan dando una idea. Lo que te ofrece son soluciones instantáneas que sustituyen un trabajo profundo que es necesario que se realice en las tradiciones espirituales y milenarias. No porque un tipo lee algún libro o porque dice que cita algunos gurús, ya se cree espiritual y nada más cita uno porque yo creo que es el único que se sabe, o de cierta manera hace el que está ahorita en pedicures, para que se vayan dando una idea, y entra en contacto con versiones rebajadas o deslactosadas de estas enseñanzas. Lo que realmente están buscando este tipo de enseñanzas, se van dando cuenta que para obtener resultados sí deben de estar comprometidos y encuentran maestros de verdad cuando esto sucede, que realmente tienen un desarrollo, quieren desarrollar ese espiritual, no se van con cualquiera, y que no hay forma de comprar la iluminación. ¿Puede ser algo tan puro como esto en convertirse en tóxico? Obviamente, porque hay mucho charlatán por ahí afuera. Y esto, que es una enseñanza milenaria, lo están rebajando, deslactosando, usándolo para sus propios fines, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de el psicoterapeuta Roberto Augusto Masters. Si no lo conoces,
aquí te traemos una fotito para que lo conozcas. Y es este señor. ¿Qué es lo que dice él? Es que la espiritualidad al día de hoy es un resultado de la evasión de la realidad. Roberto menciona cómo pasan por alto situaciones de forma espiritual. Y esto no se da desde ahorita, que estamos 2021, sino desde los años 80. Y también lo mencionó el psicólogo John Wellwood. Y se refiere al uso de prácticas y creencias espirituales para evadir la confrontación de cosas incómodas, heridas sin sanar y necesidades emocionales fundamentales. En otras palabras, se le denomina como SB, como un rechazo hacia nosotros mismos y a otros usando una máscara de bondad, amabilidad y espiritualidad. Y te cito aquí textual: no solamente nos distancia del dolor y los problemas difíciles, también de lo que es la verdadera espiritualidad, comenzando con un bache de un limbo metafísico, siendo exageradamente gentiles, siendo bondadosos, pero también al mismo tiempo somos superficiales cuando se trata este estilo de cuestiones, ¿no? ¿Y qué más te tengo por aquí? Pues bueno, vamos a seguir con el tema. Hay un libro de este Masters que se llama El bypassing espiritual. Y esto es cuando la espiritualidad nos desconecta de lo que realmente importa. Masters es quien explica que el CB incluye un desapego de forma exagerada, emocional, hay represión, un énfasis exagerado en lo positivo, fobia al enojo, excesiva compasión, límites que tienes débiles, pobre inteligencia emocional, un juicio débil acerca de lo negativo o la parte oscura de la persona, devaluación de la relatividad de la espiritualidad hacia otras personas y desilusiones al llegar a un nivel más elevado del ser. Para comprender esta condición, lo que nos dice Masters hace mención de 5 actividades que realizan estas personas que viven este desvío de forma espiritual. Se participa en actividades entre comilladas espirituales para conseguir un sentido de espiritualidad, en decir yo soy fregonazo, tú no, frente a otras personas. Esto es la sensación de que el individuo forma parte de este grupo exclusivo con actividades únicas y basta para que ya se sienta superior. Digamos que unos ejemplos que te voy a dar podría hacerse: si ya tenía su cochecito, pues ahora vende su coche para sentirse en boga y espiritual, ahora se transporta en bicicleta. No verá la televisión, se volverá vegano, vegetariano o así. O amigo del ecosistema, como lo conocemos, eco-friendly. Empiezan a usar cristales, empiezan a visitar templos, van a practicar yoga o meditación y realmente no saben el significado profundo que tiene esto. También en algunas de las ocasiones podrían consumir psicotrópicos, entre otras monerías. Si bien realiza parte o todas de estas actividades, podría resultar benéfico en algunos sentidos, como paliativo. La presunción exagerada de estas es una trampa que te va haciendo egocéntrico, pues se basa en la creencia de ser un ser superior frente a los demás. En este tipo de conducta no se aleja de la espiritualidad genuina debido al sentido de esa superioridad, sino por empezar a cultivar la atención hacia otras personas, reduciendo la posibilidad de conexión con el cosmos y la maravilla poética de esta existencia. También usar la espiritualidad como una justificación ante el fracaso de hacerse responsable de sus acciones. Ojo, es obsesionarse con mantras espirituales o ideas. Esto se puede deber a que se desea evadir cierto tipo de responsabilidad o sensación de desconfianza, en especial con frases como "es como debe ser",
El universo, el cual es perfecto, pero te olvidaste de Dios, ¿no? La realidad solo es una ilusión. O todo pasa por una razón. Son justificaciones útiles para generar un movimiento hacia la trascendencia. Este tipo de CB promueve realmente el conformismo en numerosas áreas de la vida. También adoptar nuevos hobbies, intereses y creencias porque está de moda. El deseo de que personas pertenezcan a este grupo o movimiento es parte de las necesidades básicas del ser humano. Pero a veces la espiritualidad no es algo que realmente conviene a las creencias, ideas y necesidades de todas las personas. Muchas de las veces la espiritualidad se convierte en un conducto social, o sea, para socializar y para que tengamos algo en común. O sea, ¿sí me van cachando el punto? También, juzgar a otras personas por expresar su enojo, aun cuando de verdad es necesario enojarse. Es muy lamentable de que digan, no, yo nunca me enojo, porque pues ya soy un ser más elevado. Y no es cierto, sí te enojas, o sea, no seamos hipócritas en ese sentido. Ahora bien, esta idea del enojo no ayudará en nada si esto es falso, principalmente porque el enojo es una emoción que tenemos básica, que se ha promovido para que sobreviva el ser humano. Sí, es indispensable mantener el dominio de la emoción. Tampoco te vas a desbordar en un enojo que termine en algo fatal. En el CB está mal visto sentir un poco de enojo. Una creencia común es, si tan siquiera estuviera un poco más iluminado, podríamos evitarnos todo este drama. O sea, decir que la otra persona es cuán o menos espiritual porque todavía maneja este tipo de emociones. En la espiritualidad lo importante es no aferrarse al enojo, lo cual permite y promueve sentir el enojo como una alarma de que algo no te está funcionando bien o te está lastimando. Exagerar lo positivo para evitar enfrentar problemas en la vida y en el mundo. Y ahí te voy. La tendencia de solo ser positivo es solo un mecanismo de defensa de muchas personas con SB, en el cual se evade en la medida de lo posible todo lo que sea negativo. Si bien cultivar la gratitud es importante en la espiritualidad, también lo es sabiendo que mediante lo negativo se crece y se trasciende. O sea, tampoco vamos a decir que todo es perfecto y que todo está bien cuando en realidad no lo está. Además, lo negativo, la crisis, el dolor, no los podemos ignorar. Deben de ser valorados y honrados sin necesidad de estar aferrados a ello. Por ejemplo, se te fue una persona querida, pues sí, tienes que experimentar el dolor, tienes que tener ese proceso del duelo para salir a flote. Una vez experimentando eso, empiezas el crecimiento, no lo puedes evitar. Quien te dijo eso no sabe de lo que está hablando, precisamente, sobre todo en cuestiones espirituales. Ay, nada más porque pues lo dijeron seres de otro planeta, ¿no? Porque también tienen esa idea loca de creer que los seres espirituales son tan de otro mundo que entonces no puedes experimentar esto porque entonces ya te quita ser humano. Esa es la cuestión. Ahora bien, si estás cansado de esta desviación espiritual, lo que dice la tradición budista, que es una cosa milenaria, dice lo siguiente: 4 pensamientos como motivación para practicar genuinamente y establecer una base sólida para el trabajo espiritual, que pues obviamente viene de ti, pero no puedes hacerlo tú solo así o porque un falso gurú te esté mal indicando las instrucciones. Y te voy a decir por qué, porque aquí mismo en este programa te voy a dar que un maestro espiritual por lo menos debe de tener 23 cualidades que si está dedicado a eso y que no es un fantoche, como ya lo comenté otra vez, pululan por aquí por las redes, es que hay
te voy también con esto. Hoy en día tenemos un problema de lo que son estas viejas tradiciones espirituales y que ya está perdiendo poder. Ahora sí que es una espiritualidad deslactosada. Ahora sí estás asociada con la nueva era o el New Age, y también los que dicen que no se agarran del New Age pues están mal informando todo este tipo de cosas. Y ahora lo que todo mundo hace es consumir esto de la espiritualidad, pagando grandes cantidades, dando donativos y demás. Ahora bien, un materialismo espiritual sí es, y lo llamó este señor Chogyam Trungpa, espero que lo esté pronunciando bien, en el que surgen innumerables ofertas y buscadores o consumidores que van de un producto a otro. Generalmente buscan afirmar lo que es el ego o caen en redes de charlatanes. Si es verdad que necesitas un guía espiritual, esto no vamos a decir que no y que lo vas a aprender solito porque te leíste unos libros. No se puede hacer uno solito. Ahora que todas las tradiciones espirituales de la humanidad han postulado la importancia fundamental de un maestro espiritual o perceptor, y no solo como suele creerse. Hablemos de estas culturas milenarias orientales. Hinduismo, por ejemplo, el budismo. El maestro espiritual no solo es esencial, sino que a veces se tienen que cumplir algo para poder practicar dentro de ciertas tradiciones, porque el budismo y el hinduismo, de donde sale la verdadera espiritualidad, son tradiciones, para que nos demos una idea, donde incluso se puede llegar a reemplazar la idea de una divinidad. Sí, existen sus riesgos, pero sí puedes avanzar rápido. En lo que se basa esto es que si una persona es capaz de tener fe en el estado que tiene de iluminación o despertar de otra persona, nada será más poderoso e íntimo que para que ella misma pueda conseguir ese estado. El budismo llama al tiempo de decadencia espiritual, que es lo que estamos viviendo, una época degenerada. Eso es lo que dicen los monjes budistas e hinduistas. Igual me imagino que la tradición Shaolin, que también son monjes, o sea, les he dicho que este tipo de cuestiones espirituales las llevan tradiciones milenarias, no cualquier improvisado que se planta en un escenario o que prende una camarita para comentártelo por internet, lo que cuasi entendió. Ahora bien, y el hinduismo habla del Kali Yuga, la era oscura de la era de la ignorancia. Hoy en día de seguro es muy difícil encontrar un maestro genuino espiritual, pero quien realmente tiene una convicción de que existe en realidad y que existe esta espiritualidad y de que es vital trabajar la propia conciencia para poder descubrir esta verdad, entenderá esta necesidad de encontrar un maestro espiritual. Las recomendaciones una vez la hizo un maestro budista llamado Songsar Khyentse Rinpoche, que tenía este título, así se dice Rinpoche. Para la búsqueda de un maestro espiritual sí hay cosas relevantes. Y te voy a decir quién es este maestro, que no nada más existe Yogananda, para algunos que nada más siguen a este también maestro budista, pero miren, aquí hay otro, les digo, es de tipo tradición. Ahora bien, Songsnar Khyentse, espero que lo pronuncie bien, hace estas recomendaciones para las personas que buscan un maestro, particularmente dentro del budismo tántrico Vajrayana. Ya estamos hablando aquí del budismo y no cualquier improvisado, lo reitero. Si este tipo de budismo tiene ciertas características muy especiales, entre ellas que el alumno debe ver a su maestro como el mismo Buda. O sea, estamos hablando de Buda, ya no estamos
hablando de, es que me leí este libro y me pareció padre, o gente que cree que porque lee ciento y toneladas de libros, ya sé que el yogi y el maestro y todo este tipo de cosas, cuando sí hay verdaderos, y aquí están, y ellos tienen que certificar, déjenme decirles, y también hay un doble peligro ahí, pero ahorita lo explico. Y confiar absolutamente en él. Puede servir esto para cualquier tipo de practicante, ya que se habla en su mayoría de puntos que son comunes en todo tipo de senderos espirituales. Lo importante para estas tradiciones y lo que pueda causar una disonancia cognitiva, que es la tensión o desarmonía interna en el sistema de ideas, creencias y emociones. No es que te las manipulen las emociones, dejemos eso en claro, sino que te van a contraponer una idea para que tú te des cuenta. Por ejemplo, el fumar, de que dicen, ay, el fumar es dañino, pero de todas maneras le estás dando al cigarro. Entonces te contraponen esa idea para que te des cuenta que está mal, que fumes porque afecta tu salud. Más o menos así es el asunto. Y es que también tienen que hacer que esta persona despierte, que no siga las buenas costumbres solamente. Es hacer que una persona despierte, y hay puntos finos donde se pueden violar las normas sociales con comportamientos que están oscilando, a veces de una forma que tú no la percibes, entre el abuso y la gran compasión. Y la mayoría de los falsos gurús abusan de esto, para que te des una idea. En el budismo Vajrayana es sumamente importante que el alumno evalúe al maestro, no que te estés como borrego y decirle sí, sí, sí. O sea, también tener tú tu propia conciencia antes de que tú lo tomes como gurú, que tú pienses por ti mismo. Y sobre todo es aquí donde debe aplicarse el espíritu crítico que enseña Buda. Luego y siempre este discípulo tenga esta profunda fe en los principios básicos y enseñanzas, como es, por ejemplo, creer en el hecho de que despertar es posible, que la budeidad, que es de Buda, es algo que todos los seres tienen por naturaleza esencial. Por lo tanto, una persona se puede encontrar con un auténtico maestro que le sirve de espejo, no te va a estar manipulando, sino tienes que ver en el maestro a lo mejor los defectos que tú tienes, no porque te las tallen de bonito, y destapar estas cualidades. El alumno se entrega al maestro y decide hacer todo lo que éste le diga. Lo importante aquí ya es algo extraordinario, es que el alumno sea capaz primero de ejercer esta razón crítica. O sea, se vale, de que critiques al maestro, no criticarlo de manera superficial, sino a lo mejor algo que no te hace sentido y poderlo criticar ahí. Entonces, un falso gurú lo que hace cuando criticas y a lo mejor le dices que esto es una secta, tiende a enojarse, ¿no? Porque él no acepta, y esto es un falso gurú. Y un buen gurú te puede decir o contraponer en que, bueno, no son tus ideales o algo así, o darte la vuelta y hacerte razonar. Esa es la finalidad de un maestro de estos espirituales. Ahora bien, hay un libro que tiene este señor, pero también antes de eso, después de que use esta razón crítica, también puede suspender esa duda, ya que solemos ver en nuestras propias proyecciones. Es imposible que se progrese mucho si no se tiene una fe clara y constante. O sea, no es como seguir como borreguito. Lo que es Songyar Khyentse, que es este señor que te muestro en la foto, tiene un libro que se llama El Gurú Bebe Bourbon. Y entonces es un libro que usted puede conseguir en la plataforma donde usted compra libros, que es muy popular y que tiene también su sistema de streaming.
y que tiene su aparatito que se llama Alexa. Ya sabe cuál es. Es imposible encontrar a un maestro que tenga todas las cualidades de un verdadero maestro del Vajrayana, pero sí tiene cualidades, y estas cualidades, si tú las encuentras, que sean la mayoría, entonces estamos hablando de alguien que sí practica esto desde raíz, o sea, desde que es un monje, como yo lo dije. Ahora, te voy a mostrar estos puntos. Ha tenido la visión última de la realidad. Esto es que el gurú debe de comprender las enseñanzas más altas y bajas de su tradición y vivir conforme a ellas. No decir una cosa y por detrás estar pidiendo tríos. ¿Sí me explico? O vivirla y por el otro lado, conforme a que lo hace por detrás, contacta fulanos que son sus seguidores para entonces lanzarles el chon. O sea, para que nos vayamos dando una idea, te lo estoy ejemplificando para que puedas entender mayormente. Debe de tener una mente abierta. Un buen gurú debe de entender las diferencias culturales y sociales y tener flexibilidad. Un gurú de mente abierta debe entender, por ejemplo, por qué un estudiante que le gusta su mismo sexo tiene problemas imaginando un consorte masculino. En el Tantra se visualiza a las deidades masculinas y femeninas en su unión. No va a tratarla de convencer, ni tampoco va a demeritar de que le guste su mismo sexo. ¿Sí me explico? O burlarse, o decir que eso está mal. Eso no hace un gurú. Otra de las cosas, es reluctante a enseñar. Generalmente un buen gurú no hace proselitismo y se reserva para alumnos realmente que son dedicados. Tiene muchos conocimientos, eso sí. Un buen gurú debe conocer los textos clásicos, no solamente porque se leyó ahí unos libritos de estos monjes, así les digo. Y tener una buena formación tradicional, si bien el método y la práctica son igualmente o más importantes que la teoría. Tiene disciplina. Es difícil que alguien haya alcanzado un gran estado de realización sin cultivar la disciplina, aunque existen historias de yogis, vagabundos o majitas, que pues no hacían nada, se la pasaban en la flojerita, o estas personas alcanzaban estados de conciencia que eran trascendente de lo que nos parece normal y no quitan en ningún sentido la importancia del autocontrol y hacían una práctica constante. Es amable. Esta es una cualidad admirable y básica en un ser humano que ha progresado de forma espiritual en la vida. Pero sí, aguas, porque sin embargo, esta amabilidad aparente puede ser una forma de máscara de teatro y se plantean con esa carita, pero cuando uno ve videos de estos falsos gurús, se enojan, le dicen tonta a la gente y así como se sigue, cosa que una persona que es una verdadera gurú y que viene de estas tradiciones budistas, hinduistas o Shaolin, no tiene nada que ver. Tener un linaje, muy importante, no puede ser Juan de las Pitas y ya ser un maestro. Dentro del budismo Vajrayana, por lo menos, hay un linaje que es indispensable, porque lo que significa esto en el Tantra es la continuidad de una transmisión de maestro a discípulo de ciertas prácticas. Muchas de ellas también son esotéricas, por si no lo sabían. Y entonces, por lo tanto, un gurú no puede estar metiendo miedo del esoterismo, con las que aseguran que el estado que define a esta escuela de Vajrayana sea perpetuado. Ahora bien, existen muchos rinpoches, que son estos títulos honoríficos que se dan, pero no tienen el estado. Así que si encuentras un auténtico maestro que no tiene linaje,
obviamente es mejor que un pseudotulku, que vendría siendo los gurús patito. Con todas estas iniciaciones, es progresivo, sí. Songyar Khyentse cree que las enseñanzas deben de ser capaces de adaptarse a los tiempos y a los contextos de las personas. El gran ejemplo fue Chogyam Trungpa. Es humilde, sí. Generalmente un buen gurú no se pavonea de todos sus logros ni virtudes, ni se atribuirá su conocimiento a su propio gurú. Mostrará devoción a su maestro, sí, y respeto a esas enseñanzas. Claro, estamos hablando de un maestro que le enseña a otro en vida, no de charlatanes que dice que la enseñanza la recibieron del mismo Jesús o de un ser no humano, O sea, también ahí vamos a decir que esto es una tradición budista e hinduista. No está interesado en tu cartera, ojo, ni en pedir donativos, ni en tus piernas, ni en tus pies, ni en llevarte a la cama. Entonces, ¿nos vamos entendiendo? Su interés es erradicar tu ignorancia, no de tu dinero ni de tu sexo. Tiene un gurú una tradición viva. Es devoto a lo que se le llama las 3 joyas. En el caso del budismo, esto es refugiarse siempre en el Buda, en el Dharma y en el Sangha, la comunidad de monjes practicantes. Entonces, por eso creo que es importante que yo venga con este programa a decírtelo. En otro de los casos puede explorarse perfectamente como la importancia de que el maestro siga los principios, de su tradición. Confía en la ley del karma. No es nada más de mencionarlo y ya, no. Es en estas tradiciones que tienen. El budismo existen enseñanzas esotéricas sobre la naturaleza última de la realidad que podrían sugerir que en la realidad absoluta el karma es en tanto la cadena de causa y efecto. Además, deja de tener eficacia ya que sí existe de manera no dual. Y eso es porque son perfectamente libres desde siempre. O sea, son libres de pensamiento y no están afectando a los demás. Entonces, ellos están conscientes que no están provocando algo que les va a regresar. Y como decimos, 3 veces 3. Ahora bien, un maestro debe de enseñar a sus alumnos dando un buen ejemplo. O sea, ven como que ahí estamos viendo cómo se contrapone con la falsa espiritualidad y los gurús falsos que pululan. Desde la realidad relativa en la que estos se mueven y bajo un sendero que va progresando, o sea, van evolucionando y van haciendo más su conciencia a lo más profundo. Es generoso, Debe de ser generoso e inspirar a los otros que sean generosos. Imagínense, un gurú diciéndole tonta a la audiencia. Ustedes no, pero la demás audiencia sí es tonta. Chéquense nada más. O como lo hacía este gurú de Quintana Roo, también, ¿no? Que obviamente, también, por un lado las hacía llorar, las hacía vomitar y demás, pero pregúntenle a las personas que estuvieron detrás con él. Las tonteaba, me imagino. He oído testimonios de la exnovia, lo que la sobajaba, la reprimía, le hacía. ¿Eso es un buen gurú? Analicen también. Te lleva a un entorno virtuoso. Un buen gurú debe de buscar desenredarte del samsara, no darte fama, poder y demás. Ha dominado el cuerpo, la palabra y la mente, o sea, está en armonía todo el tiempo. Es gentil y cuidadoso. Tiene una percepción pura. Esto es un tecnicismo del Vajrayana que significa que el gurú ve el mundo de manera pura, no tiene malicia.
como si todo fuera sagrado, como si todo fuera divino. Hasta una planta la va a ver divina, no la va a arrancar y le va a arrancar las hojas. ¿Nos entendemos? Y deben ver en sus mismos alumnos su naturaleza luminosa, que es lo que el alumno trae que pueda sacar de positivo, debajo de la personalidad y de las apariencias. No te va a juzgar, ¿eh? Si bien un gurú debe de ser capaz de ver los aspectos de tu personalidad que te obstruyen en el camino, y debes de ser directo. Ahora sí que, y debe de ser implacable en el buscar que elimines esas obstrucciones, o sea, decirte no, o sea, te estás obstruyendo por esto y esto y esto, y así va. O sea, te va enseñando a cómo. Y les digo, no es algo así que se aprenda en 2, 3 meses, 2, 3 años y ahí se va, no. Y no debe de ser intolerante a las fallas, en que a la primera que para eso estás aprendiendo, pues te diga, ay, eres un tonto, eres un bloqueado, necesito desbloquearte los chakras. Nada tiene que ver. Vive bajo los principios del Buda o budistas. Se cuida de no hacerle daño a los demás. El gurú debe de tener cierta moralidad. Perdona. Eso sí. No es nada más de picorete. Tiene medios hábiles. Esto es otro término técnico que significa que un buen gurú es creativo. Fíjense nada más. Compasivo. Y es capaz de encontrar medios para que sus alumnos avancen y no se quedan atrás. Entonces, aquí te he dado los 23 puntos que debe de tener un gurú según el budismo, Vajrayana, para que te des cuenta que no tiene nada que ver con los que pululan por internet, ya sea en bajo o alto rango, y que si tienen, y lo escuché con Fabián Pasos, que de verdad ha hecho un trabajo precioso con esto, de que nada más quieren tener un pequeño círculo, los falsos gurús, para explotar, para sobajar, para alimentarse de su dinero, ya sea vía donativo o ya sea vía de cursitos pedorros que ni saben lo que están diciendo. Entonces, si quieres de verdad seguir un camino espiritual, de verdad vete con los budistas, con los hinduistas, con los monjes shaolines, que ellos tienen estas raíces. De ahí no hay para dónde. Y si tienes broncas espirituales o tienes broncas emocionales, vete con un psiquiatra o un psicólogo que realmente estén certificados, que tengan su papel y que no sean de aquí, de los que sacaron en Santo Domingo para hacerse pasar por psicólogos, psiquiatras o terapeutas. Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Princesa Gary. Espero que te haya gustado este programa. Espero que haya sido informativo. Inscríbete, dale clic a la campanita. Déjame en la caja de los comentarios qué te parece todo esto. Y búscate esos libros porque de verdad están. Y infórmate también para que no te vean la cara de extranjero o de extranjera. Así es que por mi parte es todo. Y hasta luego. Bye bye.